Buenos días, estimados amigos del canal Juan Ecuador. Pues estamos sábado 18 de abril y como les he indicado ya estamos grabando así videos y ahora son las 9 y 7 de la mañana donde estoy grabando el enlace digital del día de hoy, ¿no? Y bien, vamos a conversar varios temas, ¿no? Que tengo, ¿no? Porque no puedo hacer las transmisiones en vivo porque ya no solamente soy yo, muchos dicen que es el cuentero, que es el gobierno, no es nada de eso, es problema técnico de la plataforma y hay varios usuarios que utilizan YouTube que tienen el mismo problema, ¿no? Entonces es problema técnico y ojalá que con el tiempo lo puedan arreglar y volver toda la normalidad. Bueno, vamos a conversar varios temas, ¿no? Hay varios temas interesantes que hay que conversar. Ayer hubo cadena nacional varias veces, salió la ministra todóloga, la señora María Plomo, y otras situaciones más. Bien, vamos a comenzar, aquí está con mi papelito, ¿no? Vamos a comenzar con la ley económica primeramente, ¿no? Así es, la ley económica. Bueno, yo no he tenido acceso completamente a esta ley económica. ¿Por qué? Porque debería ser público, es decir, la Asamblea Nacional cuando reciba un proyecto de ley del parte del Ejecutivo tiene que en su página web o página de internet tiene que publicar el PDF, es decir, en formato PDF el proyecto de ley para que los ciudadanos tengan acceso y puedan leer la información. Esto depende si que, entre comillas, la bondad, la amabilidad de algún asambleísta que sube partes del proyecto de ley o algún periodista que le da, y ahí se puede. Bueno, pero en resumen, esta ley económica lo único que hace es la tercerización, es decir, las fórmulas económicas del Fondo Monetario. Tercerización, eliminar subsidios de los combustibles, poner la carga tributaria, es decir, los impuestos a la clase media y a la clase baja. ¿Por qué? Porque la clase baja también hay gente que gana $500, $600. Es de clase baja. Yo conozco personas, yo conozco gente, por ejemplo, un guardia de seguridad que vive en un sector popular de Guayaquil, dando un nombre de la Trinitaria. Guardia de seguridad. $600. Él es clase baja, tendrá que aportar si que se aprueba esta nueva ley económica. Entonces, sí, mis estimados amigos, se están aprovechando los empresarios porque, bueno, yo no digo empresarios, yo digo empresarios. Así, esa es la palabra correcta porque empresarios aquí en el Ecuador no hay realmente. Entonces, en resumen, esa es la ley económica humanitaria que le ha puesto este gobierno, que todas las cámaras de comercio de Guayaquil, Quito, todos los empresarios, los banqueros, lo que han hecho es con estas fórmulas que prácticamente nunca han funcionado. Por ejemplo, este economista que fue vicepresidente, que se fue volando a Costa Rica con esta situación de los gastos reservados, este señor Dajit, creo que es el apellido, aplicando estas mismas fórmulas económicas. Es decir, este señor las aplicó en el 95 cuando fue vicepresidente y nunca funcionó en el Ecuador. Toda esta gente dice que aplican estas fórmulas que nunca han funcionado. Si hubieran funcionado, Ecuador estuviéramos ahorita a nivel de Suiza, a nivel de Alemania, a nivel de Canadá, a nivel de Dinamarca, Suecia, Finlandia, etcétera, pero no. ¿Saben por qué quieren que apliquen estas medidas? ¿Por qué? Porque benefician a un 3% de la población. Miren, la tercerización, que el trabajador ecuatoriano trabaje más horas, que no reciba los beneficios de ley, que no gane horas extras. Entonces, ¿quién se mete más dinero en los bolsillos? El empresario, pues. Así de simple. Es por eso que ellos quieren ganar más pagando poco. El subsidio de los combustibles, para que ese dinero de los subsidios vaya para pagar deuda externa o para la pauta a los empresarios. Así prácticamente, para eso quieren esos 1.500 millones más o menos que el Estado ecuatoriano gasta en subsidio de combustible. Bueno, yo no diría gasto, es una inversión. Entonces, así, mis estimados amigos, con la ley económica, ¿no? Que ya llegó a la Asamblea Nacional, vamos a ver qué sucede, si que la aprueban o no. Bueno, ese es el primer tema. Ya les expliqué de manera simple que esta ley económica humanitaria le quita un porcentaje de los salarios o sueldos a los trabajadores clase media, clase baja. La Constitución no lo permite, yo ya les he comentado, y permite la tercerización, el retroceso en derechos de los trabajadores, la eliminación del subsidio de los combustibles y todos los beneficios para empresarios, banqueros, importadores, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el primer tema. Vamos con el segundo tema, que viene relacionado pues con el primero, ¿no? De la ley económica. Si ustedes han escuchado, inclusive ayer, en la cadena nacional, que esta señora ministra todóloga, la señora María Plomo, habló pues de esta figura constitucional que se llama la muerte cruzada, entre comillas, ¿no? Y bien,
aquí hay varias situaciones, inclusive hay varios periodistas, por ejemplo, yo ya les expliqué en videos anteriores, este señor Boscán, que es venezolano, también un periodista, Fabricio Vela, que es muy activo en Twitter y tiene un programa en radio, ¿no? Hablan estos dos periodistas y muchas personas más, hablan de esta figura constitucional, quién se va primero, porque esta situación, esta herramienta constitucional hay en dos artículos, 130 y 148 de la Constitución, que se la vamos a leer, donde tanto el Ejecutivo, es decir, el presidente, puede disolver la Asamblea Nacional, como la Asamblea Nacional también tiene la potestad de cesar de funciones al presidente, vicepresidente, etcétera. Entonces aquí vamos a analizar esta situación. Ya varios asambleístas han dicho que no están de acuerdo que la carga tributaria sea para la clase media y la clase baja. Mientras tanto, a los banqueros, a los empresarios no se los topa, como yo ya les he dado las soluciones, porque no se le pone un 25% a las utilidades ganadas de los banqueros, a las utilidades de las empresas de telecomunicaciones, estas de celulares que ofrecen servicios de voz, de datos, internet, todo eso. ¿Por qué no se le pone 25%? No se los topa, absolutamente nada. ¿A quienes se le cargan tributariamente? A la clase media, a la clase baja, a ustedes, a mí, a nosotros se nos cargan con impuestos. Entonces muchos asambleístas no están de acuerdo y la señora María Plomo dijo que si la asamblea no aprueba la ley tendrían que recurrir a esta situación de la muerte cruzada, es decir, disolver la Asamblea Nacional. Bien, vamos a explicarles un poco esta situación porque estuve leyendo la Constitución del Ecuador que se aprobó en 2008, ¿no? en Montecristi, en la provincia de Manabí. Vamos a leerles los dos artículos, tanto 130 como 148. Bien, vamos a leer, aquí tengo con el otro celular ya la Constitución abierta, ¿no? Bueno, vamos a leer el artículo 130. 130 de la Constitución, vamos primeramente. La Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o presidente de la República en los siguientes casos. Escuchen. 1. Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Miren, ojo con la 1. 2. Por grave crisis política y conmoción interna. Esta sería, no, la Asamblea Nacional por la segunda numeral o causal. Grave crisis política y conmoción interna. Bueno, aquí sigue leyendo. En un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o Presidente de la República. Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de las 2/3 partes. De las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. De prosperar la destitución, la vicepresidenta o vicepresidente asumirá la presidencia de la República. Esa es una. Bueno, sigamos leyendo. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo en los 3 primeros años del mismo. Miren, que estamos en el tercer año, ¿no? Este gobierno asumió el 24 de mayo del 2017, es decir, todavía no se cumplen los 3 años, no estamos dentro del periodo de tiempo, es decir, sería el 24 de mayo del 2020, hasta ahí tiene la oportunidad la Asamblea Nacional. Sigamos leyendo. En un plazo máximo de 7 días después de la publicación de la resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos periodos. La instalación de la Asamblea Nacional y la posesión de la presidenta o presidente electo tendrán lugar de acuerdo con lo previsto en la Constitución en fecha determinada por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, es el 130 de la Constitución, que de manera resumida, la Asamblea Nacional cesa de funciones al presidente. Miren, hay dos causales. Hay que tener bien en cuenta, porque ya he preguntado, ¿no?, a varios abogados. Solamente en el primer caso donde el presidente se arroga funciones. Por ejemplo, dando un ejemplo, el presidente quiere aprobar leyes sin necesidad de la Asamblea Nacional y lo manda al registro oficial. Eso es arrogarse funciones. Entonces ahí sí la Asamblea Nacional necesita aprobación de la Corte Constitucional. En este caso, la Corte Constitucional, que fue puesta por Trujillo a dedo, esta Corte 12/20, no le va a dar razón, pues va a proteger al cuentero. Pero en el segundo caso,
por grave crisis y política y conmoción interna que estamos viviendo en la actualidad, no necesita la aprobación de la Corte Constitucional, sino que la Asamblea se reúne, ponen la moción, votan con las 2/3 partes, con la mayoría, y se va. Así es, y en un plazo, miren, escuchen bien, un plazo de 72 horas, más o menos sería casi 4 días, no. En 4 días el presidente tiene que poner sus pruebas de descargo, y en este caso la Asamblea no se le va a aceptar y se va. Dando un ejemplo, hoy estamos sábado, no. Hoy mismo aplican el cese de funciones de la Asamblea Nacional del Presidente. Es decir, el domingo, lunes, martes, miércoles. Hasta el miércoles tiene oportunidad el presidente. Igual la Asamblea no le va a aceptar. Miércoles, jueves se va. Y en 7 días tienen que poner elecciones generales. Miren, en esta situación, elecciones es un poco también complicado. Esa es la primera parte de prácticamente el artículo 130, creo que está bien explicado. Bueno, vamos con el artículo, el segundo es el 148. Bien, el artículo 148, vamos a leer. En esta parte, el presidente puede disolver la Asamblea Nacional. Vamos a leer. Artículo 148. La presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Así, mis estimados amigos, esa facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante los 3 primeros años de su mandato, como en el caso del artículo 130. En un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos, leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Miren, aquí hay que prestar mucha atención con la diferencia. Aquí el presidente sí necesita aprobación de la Corte Constitucional. Miren que en el 130 no, pero en el 148, si yo soy presidente y pido la disolución o el cese de funciones de la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional tiene que darme la aprobación. Así es, inclusive por grave crisis política y conmoción interna. Ahí sí está bien explicado, no como en el 130. La Asamblea Nacional sí puede inmediatamente saltarse ese paso. Entonces aquí viene la diferencia, como la dijo la señora María Plomo, ¿no? Todos sabemos que la Corte Constitucional fue puesta a dedo por Trujillo y responde a los intereses del gobierno, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional de 12/20 sí le va a dar la aprobación. ¿Y cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que si el presidente disuelve la Asamblea, el presidente durante un periodo, muchos dicen 2 meses, es decir, 60 días, otros dicen 6 meses, el presidente, es decir, van a poder aprobar todas las leyes que ellos crean convenientes sin necesidad de aprobación de la Asamblea. Por ejemplo, como ya les expliqué en videos anteriores, el cuentero disuelve la Asamblea y inmediatamente lanza todas las leyes que le pide el Fondo Monetario aprobar: tercerización, privatizaciones, bajar sueldos, subir horas laborales, etcétera, etcétera. Eso puede hacerlo, porque ahora el gobierno no tiene los votos. ¿Sí ven la diferencia, mis estimados amigos? Entonces aquí, como está haciendo la analogía y hablando de forma o manera figurada, estos son como las películas del viejo oeste. Entre los dos vaqueros se han visto quién dispara primero, la Asamblea o el Ejecutivo. Así es. Pero aquí viene un porqué. Bueno, aquí viene un porqué. ¿Por qué no lo hacen? Porque esto ya tenían que haberlo hecho hace mucho tiempo. Estamos viviendo en los tiempos actuales. ¿Por qué no lo hacen? Es simple. Porque Correa todavía está en el aire y no tiene sentencia en firme o sentencia ejecutoriada. Entonces ellos saben que, como ya les leí, tanto en el artículo 130 como en el 148 de la Constitución, si se dan el cese de funciones de ambos lados, sea del legislativo o ejecutivo, tienen que llamar a elecciones generales en 7 días. Es decir, estamos 18 de abril. Más o menos sería, sería 25 de abril más o menos llamarían. Vamos poniendo que ya un 30 de abril esté toda la situación con el Consejo Electoral y vamos a mayo.
Es decir, Correa no tiene sentencia, no ha llegado a las apelaciones, no ha llegado a primera, segunda instancia, ni casación. Correa puede ser candidato a vicepresidente. Entonces, esta gente, tanto Asamblea como el Ejecutivo, es decir, la presidencia, saben que si se disuelven entre ellos, Correa puede ser candidato y gana. Inclusive el propio Correa, él manifestó que si se aplican estas figuras constitucionales, el único beneficiado sería él, porque él puede ser candidato. Él mismo lo dijo. Entonces por ahí va la situación, mis estimados amigos, por eso que yo creo que no se atreverían. Pero creo que más allá de los cálculos políticos, la Asamblea tiene la mayor posibilidad de hacerlo. Así es. Y la Balaplomo, el Torerito, los Teletubbies, todos ellos saben que Correa todavía puede ser candidato, se puede inscribir. Ya les dije, sí, en el caso que en esta semana los dos se disuelven, los dos se van a la casa, tanto Asamblea como Presidencia, Correa puede ser candidato, puede inscribirse como candidato a vicepresidente y tranquilamente gana su binomio. Y es por eso que ellos saben, miren como pensando como estratega político y siempre yendo un paso más adelante para analizar, ¿no? Analizar con cabeza fría, sin pasiones, sin el corazón, hay que pensar con el cerebro, no con el corazón. Entonces creo que por eso lo hacen. Ellos conocen toda esta situación, los del gobierno, y es por eso que no se atreven todavía, como les dije en las películas del oeste, quién es el vaquero que aprieta el gatillo primeramente. Así es, no se atreven porque Correa está ahí, él puede ser candidato. Bien, vamos al siguiente tema. Bien, foto, como les dije, pero hablar un minuto a lo mucho. Foto, fotos Sauces 9, como le estaban diciendo por ahí, de manera chistosa el apellido, ¿no? Sigue en campaña, inclusive ayer en Cadena Nacional él decía que no está en campaña, pero los videos, como le toman las fotos, miren que yo soy jugador de póker y muchos conocidos que son psicólogos, es decir, estudian, analizan el comportamiento humano. Ustedes han visto la propaganda, es decir, la publicidad. Es decir, si él no está en campaña porque utiliza dinero del Estado, es decir, dinero nuestro, en publicidad, por ejemplo, en Facebook, en YouTube, en Twitter, pagar publicidad. Y ustedes saben que esa publicidad cuesta dinero. Así es. Entonces, si él no está en campaña electoral porque utiliza publicidad de redes sociales. Miren cómo es la primera contradicción de foto. Se ha visto videos que él saludando con funditas con el nombre de él. Eso es campaña, eso es propaganda electoral. Entonces decir que este señor no está en campaña porque él quiere ser presidente, es decir, él va a ser presidente él va a ser el candidato oficial de este gobierno, decir que no está de candidato, que son otros políticos que le están dando porque él sí está en el territorio, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que este señor está ahí es por la foto, por eso le han puesto fotos. Porque solamente se pasa tomando fotos, haciendo publicidad, campaña electoral. Así es, entonces eso es todo lo que les quería conversar de esto. ¿Para qué más? Este señor está en campaña, quiere ser presidente utilizando el dinero del Estado. Pero cuando regrese el Estado de Derecho, este señor tendrá que responder por peculado. Ya usted sabe lo que significa eso, es decir, utilizar el dinero o los recursos económicos del Estado de manera no correcta. Así es. Bueno, sigamos con el siguiente tema. Donaciones. Así es, las donaciones. Este gobierno no ha comprado absolutamente nada. Todo ha venido donaciones, por ejemplo, de China, de Canadá, algo de Estados Unidos, algo de las empresas privadas, de los bancos, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado ecuatoriano ahora vive de las migajas, vive de las donaciones, cuando no debería ser así. En vez de haber utilizado esos 325 millones en pagar deuda externa, se lo hubiera usado en comprar kits de alimentación, las pruebas para esta situación que estamos viviendo, equipar a los médicos, a enfermeras, etcétera, etcétera. Pero bueno, este gobierno vive de donaciones. Así es. El siguiente tema. Miren, que ayer el presidente en su cuenta Twitter pagó que habían conversado tanto ministro de Finanzas con los tenedores de bonos para que aplacen el pago, es decir, 811 millones que el gobierno tenía que pagar, se aplazó para que vaya hasta agosto, es decir, los tenedores de bonos de deuda externa le van a dar prácticamente plazo hasta agosto. Y el cuentero, miren cómo este cuentero nos mete cuento, pero bueno, lo interesante de esto es que a muy poca gente es que se le comen o le creen este cuento. Él dice, el cuentero, que el Estado ecuatoriano ahorró 811 millones de dólares. Es decir, que el Estado ecuatoriano se le regresan 811 millones. No,
Eso no es verdad. Lo único que ha logrado el cuentero y su equipo económico es que un periodo de gracia, es decir, si ustedes le deben al banco, dando un ejemplo, $60 y sus letras son de $10 al mes, ustedes hablan con el banco porque ustedes perdieron el empleo, trabajo, etcétera, no tienen ingreso, entonces el banco le dice, muy bien, no le vamos a cobrar durante 6 meses los $10, estamos por ejemplo a abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, es decir, el banco le dice, en octubre me comienza a pagar. Ustedes no ahorraron $60, ustedes tienen que pagarlo y con los intereses. Entonces, con los intereses de gracia, que son más o menos 32.811 más 32, ¿cuánto es? Serían 843 millones que tiene que pagar el Estado ecuatoriano en septiembre. Así es, en septiembre. Miren cómo este cuentero nos mete cuento, diciendo que el Estado ecuatoriano se ahorró 800 millones, que al final tiene que pagarlo y más por los intereses. Es decir, en los tenedores de bonos, que sinceramente hay que conocer los nombres, porque todavía nos cobran intereses de gracia. En vez de decir los 811 millones, muy bien, los 811 me pagas en septiembre, pero no, más intereses todavía. Sería bueno conocer los nombres de estos tenedores. Entonces, miren, ese es el cuento de lo que les quería conversar. Y también para terminar, el torerito, pues el denunciólogo ha sacado que el torerito con su tío, familia, etcétera, han hecho un negociado, pues algo del cobre, ¿no? Miren cómo son las cosas y miren cómo actuó la fiscalía. Así mismo, cuando el denunciólogo sacó esta situación del arroz amarillo, verde, en 24 horas ya la fiscalía se había metido en las casas, ya había gente en el bote, pero no. El torerito sigue en su casa durmiendo a esta hora y no pasa absolutamente nada. La fiscalía es 20, no hace nada. Y ya vemos cómo es la cosa aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería conversar el día de hoy en este nuevo enlace sabatino. ¿Ustedes qué opinan? Ya ustedes saben que no puedo hacer las transmisiones en directo, por eso grabamos. ¿Qué opinan de esto? Escriban en los comentarios, dale me gusta, compartan. Y si me deseas apoyar, si aprecias mi trabajo, me puedes apoyar desde $1 al mes ahí en el cuadrito unirse. Ya les he dicho que prefiero yo la ayuda de ustedes antes que la pauta del gobierno. Bueno, tengo un excelente sábado y nos vemos mañana. Y bueno, que la pasen bien con su familia. Nos vemos. Chao.